Buenas, profesor y compañeros. Bueno, ahora nos toca exponer el capítulo 6 en nombre de la Constitución de El legado federalista, 2 siglos después, de Roberto Gargarella. Buenas, soy Ángel Matos y voy a proseguir. Con los levantamientos contrainstitucionales de Daniel Chase para poder detener la Corte de Westchester del siglo XVIII, ocasionó que se reorganice el sistema político y poder así evitar los levantamientos masivos de la rebelión de Chase. La legislatura de Pensilvania fue una de las que tomó mayores medidas a favor de los endeudados. A esto se le sumaron otras legislaturas, como fue la de Carolina del Sur, Nueva York y otras legislaturas más, siendo la legislatura de Pensilvania la que tomó mayores medidas a favor de los derechos de los endeudados y así también fortalecer la conexión con los representantes y la ciudadanía. Bueno, las legislaturas debían debatir diversos pliegos de propuestas, ya que no se aseguraba la independencia de los representantes. Alexander Hamilton opinaba que debían evitarse a los dictadores usurpadores. George Washington opinaba que las legislaturas actuaban en base a prejuicios y celos irracionales. Los federalistas fueron los que, a base de las diversas propuestas, reorganizan la Constitución de Estados Unidos de 1787. El pensamiento de los federalistas correspondía a las actas de debate de Madison y también a los papeles del federalista. Estos eran notas periodísticas que buscaban ratificar la Constitución, eh, convenciendo a la ciudadanía de Nueva York. Madison fue uno de los que reorganizó y dar iniciativas que cruzaban contradictorias, pero siendo una gran preocupación para Madison las facciones, que éstas no podían ni contenerlas ni reprimirlas, ya que alucía que estaban en un estado de naturaleza. Así que la única opción que para él tenía era fortalecer las diversas instituciones para que el poder no llegue a grupos que se dividían la sociedad. Shirley Sofía Bendaño, U2018 1G770. La propuesta federalista era de acomodar y organizar las instituciones de modo tal de hacerlas resistentes frente a ellas, de modo tal de evadir que el sistema de gobierno quedase exclusivamente en manos de alguno de los diferentes grupos en el que se dividía la sociedad. Lo que pretendía el sistema federalista de mutuos equilibrios era contra aquella idea de la estricta separación consagrar un esquema en donde los distintos poderes estuvieran parcialmente separados y parcialmente vinculados entre sí. Los distintos funcionarios públicos debían ser dotados con los motivos y medios institucionales que les permitieran resistir los ataques de los demás. Soy Daniela Marías y les voy a hablar sobre el legado federalista más de 2 siglos después. De acuerdo a la lectura, tenemos que recalcar que la Constitución jugó un papel decisivo en la canalización institucional y en la resolución de los conflictos sociales, ya que la Constitución de 1787 contribuyó decisivamente en el equilibrio político de los estadounidenses, y por eso los inconvenientes fueron procesados casi naturalmente por el sistema institucional. Los padres fundadores querían terminar con el peligro de la tiranía y anarquía. Luego de observar que alcanzaron sus fines exitosamente. Además se conoce que la Constitución norteamericana ha sido redactada de manera discreta, lo cual el pueblo no está enterado, por lo que ha incluido mecanismos de control sobre los órganos de representación directa del poblado. Además del mecanismo hecho por la Convención Federal, todavía es exportado como modelo que integraba herramientas institucionales dignas para ser producidas, tales como Latinoamérica en general, que han optado por este modelo. Y este mismo modelo ha contribuido con el desarrollo de la democracia representativa, porque ha promovido la igualdad de poderes y sirve como clave primordial de la Constitución. También ha sido disparador de modelo de control mediante la justicia de las leyes, y fue representante de ejercer el federalismo. Además debemos decir que al final ilustró de todo el mundo sobre el valor integral, una aseveración de derechos al escrito. Mi nombre es Leslie Bachman Bernaola, mi código es U2017 24375. La principal razón del motivo a los antifederalistas a criticar el sistema de frenos y contrapesos era por la razón de equilibrar la fuerza del Ejecutivo y el Legislativo en una democracia en donde se distorsionaba la voluntad del pueblo.
A eso lo asociaban con el razonamiento ruseniano. El poder judicial fue uno de los más impugnados por los críticos de la Constitución. La razón principal era la vocación de preservar el poder de la legislatura frente a un órgano que amenazaba con desvincular el poder de aquella. Es por ello que propusieron los antifederalistas alternativas que resultaran objetables o perfectibles, pero que a la larga fomentaron cansancio y desinterés político de la población. Sin lugar a duda, como indica Gargarella en el final de su lectura, los años por venir van a ayudarnos a ahondar en este análisis sobre los vicios y virtudes del modelo federalista, que cada día nos urge más llevar a cabo en estos tiempos. La narrativa de este capítulo en la historia independentista norteamericana comienza con el disentimiento entre los federalistas y antifederalistas en la elaboración de una constitución que organice eficazmente la vida institucional denigrada por las facciones. En la Convención Federal de 1787 son los federalistas quienes adoptan esta denominación tras aprobar la nueva constitución y quedan como antifederalistas los que dieron la negativa a esta propuesta. La nueva constitución jugó un papel decisivo en la organización institucional, en la resolución de los conflictos sociales norteamericanos del siglo XVIII y en la lucha efectiva contra la anarquía y la tiranía. El mecanismo elaborado por la Convención Federal fue y sigue en la actualidad siendo exportado a todo el mundo por la importancia y eficacia de sus herramientas institucionales dignas de seguir. También contribuyó al desarrollo de las democracias representativas. Al finalizar la Guerra de la Independencia, existieron altercados entre mayorías deudoras y minorías acreedoras. Se produjo un conflicto entre los mercaderes británicos y norteamericanos a causa de la denegación de créditos y por ello, viéndose desfavorecidos, el mercader norteamericano endureció sus exigencias frente a sus deudores y en resumidas cuentas pasaron de una situación mal a una peor a la que tuvo en la guerra, ya que los tribunales resolvieron que las personas incapaces de regularizar sus deudas terminen encarcelados. Los conflictos adoptaron diferentes formas. Aparecieron conflictos constitucionales frente a las legislaturas y levantamientos contra el Poder Judicial, los cuales generaron un fuerte impacto en la dirigencia política local y por lo tanto en el grueso de la comunidad. Frente a estos problemas, las legislaturas locales adoptaron medidas como por ejemplo la emisión de papel moneda. La primera legislatura fue la de Pensilvania, favoreciendo las mayorías endeudadas. Luego se sumaron otras 6. El pensamiento de los federalistas se puede comprender mediante 2 fuentes: las actas de los debates constituyentes y los llamados papeles del federalista. Estos escritos resultaron exitosos en su cometido y al día de hoy siguen representando un material de consulta para cuestiones de diseño institucional. Un personaje icónico de la convención y para el federalismo fue James Madison, ya que fue responsable intelectual de la Carta Magna norteamericana, texto que fue acompañado por una declaración de derechos. Para Madison, el accionar de los facciosos lo consideraba un problema sin fin debido a la causa del origen de estos grupos, la propia naturaleza del hombre. Finalmente, el modelo federalista contribuyó a la estabilidad social a través de su realismo frente a los problemas sociales y de sus herramientas de control institucional. Sin embargo,
Cabe señalar que este modelo es responsable de manera parcial de los males que en la actualidad rechazamos, como la nula representatividad que ejercen los funcionarios públicos y la hipocresía de estos mismos.